Hola a todos, soy Moisés García, estudiante de Ingeniería Electrónica y específicamente les voy a hablar de una exposición de la materia de Tecnología Electrónica que es sobre la resistencia como dispositivo electrónico. Como todos sabemos, todo conductor ejerce dificultad para que los electrones se desplacen por él, entonces a eso le llamamos resistencia eléctrica. Ese fenómeno fue descubierto por el científico George Ohm en 1827 y de ahí deriva el nombre de la unidad de la resistencia, el ohmio. Si vemos este esquema, observamos un electrón desplazándose por un material cilíndrico. Vemos el material cilíndrico y ese tiene algunas características, las cuales son la longitud, que es L, la sección transversal S, y la constante de proporcionalidad o la constante de resistividad del material, ρ. Ohm pudo modelar la resistencia eléctrica en una ecuación que tiene esas tres características, ρ, L y S. Si observamos dicha ecuación, vemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del material, o sea que a mayor longitud hay mayor resistencia, pero es inversamente proporcional a la sección transversal. Entonces observamos que si tenemos un material con sección transversal grande, el material va a tener poca resistencia, debido a que va a haber más espacio para que los electrones circulen o más camino eléctrico. Si estudiamos las resistencias como dispositivos electrónicos, vemos que son los elementos que más abundan en toda la circuitería electrónica que existe. Si destapamos un instrumento electrónico de nuestro hogar, vemos que en su tarjeta hay miles de resistencias, las cuales se usan para muchas aplicaciones entre esa circuitería. Ellas son llamadas elementos pasivos de circuito porque son las que consumen energía o disipan potencia, y esa disipación de potencia la hacen por medio de temperatura, de calor. La potencia todos sabemos que se designa en watts, su unidad es watts. La ley universal que rige el comportamiento del voltaje y la corriente en una resistencia es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional al producto de la corriente por la resistencia del dispositivo. Y si queremos saber cuál es la potencia de la resistencia, pues tenemos otra expresión que dice que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Cuando estudiamos estos dispositivos electrónicos, pues tenemos que ver todos los tipos que hay, porque no solamente es un solo tipo de resistencia, hay muchas técnicas de fabricación para realizar este dispositivo. Vamos a empezar con las resistencias de hilo bobinado. Ellas están constituidas por un hilo conductor bobinado en forma de espiral o en forma de rosca de tornillo en un sustrato cerámico. Se puede construir con materiales como plata, cobre, aluminio e inclusive con aleaciones. Hay aleaciones muy buenas como el alambre de nicromo, que es níquel con cromo, que genera bastante valor óhmico, bastante ohmios. Cuando estudiamos estas resistencias de hilo bobinado, pues tenemos que tener en cuenta el factor temperatura, ya que ellas son inestables a valores de temperatura. Sirven para disipar potencia, pero por ser de hilo bobinado, pues hay que estudiar ese factor temperatura. Y ese factor temperatura se modela por medio de la siguiente expresión que observamos ahí, donde vemos que R es igual a R sub 0 por 1 más alfa por la variación de temperatura. Esos valores de R sub 0 y T sub 0 que observamos aquí en variación de temperatura son los valores fijos cuando vamos a ver la variación de la resistencia con respecto a la temperatura que vamos a tomar. Ejemplo, R sub 0 va a ser un valor a temperatura ambiente y T sub 0 en la temperatura ambiente que tengamos en ese momento. Y este valor de T que estoy señalando con el puntero es el valor de temperatura que va a ir variando. Alfa es una constante de temperatura que tienen todos los conductores. A continuación les voy a mostrar una tabla donde hay una lista de materiales que pueden ser usados para la resistencia de hilos bobinados y sus coeficientes de temperatura. Voy a enfocarme en algunos de los más conocidos como el cobre y el aluminio. Fíjense en los coeficientes de temperatura del aluminio 0,004 y el cobre 0,0039. La idea de esto es buscar que esos alambres tengan coeficientes de temperatura pequeños. ¿Por qué? Si nos regresamos a la expresión anterior, mientras más pequeño sea el coeficiente de temperatura, va a hacer que la variación de la temperatura tienda a cero. Por lo tanto, casi nunca el valor de R sub 0 va a cambiar, va a variar muy poco.
Y eso es lo que se busca en la fabricación de esta resistencia, buscar materiales con bajo coeficiente de temperatura para hacer que tienda a cero la variación de temperatura y no me varíe la resistencia a altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Tenemos también las resistencias de carbón prensado. Estas están constituidas por grafito en polvo. El grafito es carbón. Podemos observar el grafito en la punta de los lápices. Tomar la parte interna de un lápiz, ese es el grafito. Y lo que se hace es prensar ese carbón en polvo, ese grafito en polvo, con una máquina que tiene bastantes libras de presión y va a generar un cilindro de grafito prensado. Si observamos la figura 1, en la figura 1 vemos el tubo de grafito y vemos unos arrollados de alambre en los extremos. Esos arrollados de alambre son las patas de la resistencia. Esa técnica de fabricación que vemos en esta figura no era muy factible porque se despegaban mucho las paticas de la resistencia, las líneas de conducción de la resistencia se despegaban mucho. Entonces se quiso mejorar y se empezó a utilizar un grafito prensado pero con núcleo hueco. Se ponía un núcleo hueco cerámico y al núcleo hueco cerámico se adherían las patas de la resistencia, como vemos en la figura 2. Tenemos que decir que la resistencia de carbón prensado es muy inestable a variaciones de temperatura, tiene inestabilidad térmica. Puede tener hasta variaciones en ohmios simplemente en el soldado con el cautín en una baquela, en un circuito. Con el aumento de la temperatura del cautín puede presentar variaciones de temperatura y se dañan muy rápido, no tienen una vida larga útil. Si queremos resistencias más estables a temperatura, es mejor usar las que ya nombramos anteriormente, las resistencias de hilo bobinado, que estas de carbón prensado. Tenemos también las resistencias de película de carbón. Es más habitual encontrar resistencias de película de carbón que resistencias de carbón prensado, de tubo de grafito prensado, ya que se hicieron específicamente para mejorar las que nombré anteriormente. Se utiliza un tubo cerámico como sustrato y sobre él se coloca una película de carbón. Si observamos las figuras, vemos en la figura B, la que estoy señalando con el puntero, una hendidura blanca sobre esa figura. Esas hendiduras que se observan son hendiduras que se hacen sobre el sustrato con el fin de generar mayor camino eléctrico para generar más resistencia. Es una técnica de fabricación que se hace en este tipo de resistencia, ya que si la película de carbón no genera gran valor de resistencia, si necesito más valor en ohmios, pues amplío el camino eléctrico. ¿Y cómo lo amplío? Haciendo estas hendiduras. Y pues observando las características, son muy buenas para usar, para disipar bastante potencia, presentan mejor estabilidad térmica que las dos nombradas anteriormente, la de hilo bobinado y la de tubo de carbón prensado, y se puede hacer resistencia con tolerancias más específicas, o sea que no me varía el valor óhmico al pasar del tiempo. Tenemos las resistencias de películas de óxido metálico. Son similares en fabricación, la misma técnica de fabricación que la película de carbón, pero en vez de una película de carbón sobre el sustrato se va a colocar una capa de óxido metálico, puede ser estaño o latón, y son muy similares a las que nombré anteriormente en cuanto a su modo de fabricación. Se pueden hacer con la misma técnica, pero eléctricamente hablando son más parecidas a las de película metálica. Las resistencias de película metálica las nombraré más adelante. Como son resistencias de óxido metal, son más resistentes a condiciones severas, a condiciones de ambiente, que la resistencia de carbón. El óxido metal puede durar más y se usan en aplicaciones militares donde se necesitan resistencias que duren para ambientes húmedos, para que no haya corrosión ni oxidación. Tenemos las resistencias de película metálica. Estas son las resistencias más habituales que se pueden encontrar ahorita, porque resisten mucho el ruido térmico y son mejores que todas las que nombré anteriormente para aguantar temperatura, para aguantar condiciones ambientales, o sea que son más factibles usarlas en la circuitería eléctrica. Tienen un coeficiente de temperatura muy pequeño, lo que hacen muy estables a cambios de temperatura. Están las resistencias de metal vidriado. Son resistencias de más envergadura hechas para aplicaciones no tan comunes. Son similares a la de película metálica, pero se sustituye esa película por otra película compuesta con vidrio. Se usa el vidrio porque a altas frecuencias
el vidrio presenta mayor estabilidad que los otros materiales. También el vidrio puede aguantar descargas eléctricas de cortocircuitos y la resistencia no se va a dañar, son muy resistentes a grandes cargas eléctricas. Ya hemos nombrado todas las resistencias que son de un valor estático. Varían es cuando se le cambia la temperatura, pero es un solo valor siempre nómino. Pero también hay unos resistores que son muy prácticos para el uso en circuitería, que son los potenciómetros, las resistencias variables. Los potenciómetros simplemente son resistencias que se les puede ir variando su valor a gusto de la persona que la esté manejando, para el control de corriente, para el control de voltaje. Eso depende de la conexión, si es en serio o en paralelo. Se fabrican potenciómetros impresos o potenciómetros bobinados. Los potenciómetros impresos se realizan con una pista de carbón o sobre un soporte duro como papel tapiz maquilizado, fibra, aluminio, etc. La pista tiene unos contactos en sus extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la pista y se conecta con los contactos. Para esos potenciómetros les puedo poner de ejemplo los potenciómetros que compramos en las electrónicas con la perilla. Los potenciómetros de perilla funcionan de esa forma, como los impresos. Y los potenciómetros bobinados consisten en un arrollamiento toroidal y un hilo resistivo, con un cursor que mueve un patín sobre el mismo. Ese potenciómetro es el reóstato del laboratorio. Es un hilo bobinado. Sabemos que el reóstato tiene por encima una corredera con la cual podemos ir moviendo el valor de resistencia, porque esa corredera va conectándose a cada uno de los arrollados del bobinado interno y va variando el valor de resistencia. Detalle importante es que la resistencia de hilos bobinados, nunca podemos encontrar resistencias de hilos bobinados con grandes valores, en el orden de los kiloohmios, de los megaohmios, es muy difícil. Y observen que en los reóstatos del laboratorio hay unos de 250 ohmios y de 500 ohmios, de muy bajo el valor ohmico. Por eso, porque son de hilo arrollado. También hay resistencias dependientes de temperatura. Cuando hablamos de este tipo de resistencia es que aquí sí es favorable para nosotros el factor temperatura. Queremos que según el valor de temperatura que hay en ese momento, valga la redundancia, pues la resistencia varía. Según el coeficiente que ellas tengan, se dividen en dos partes, las de coeficiente positivo y las de coeficiente negativo. Las NTC, que son de coeficiente negativo, aumenta la temperatura y disminuye su resistencia. El material tiene esa característica. Se usan para aplicaciones de protección. Por ejemplo, los sistemas de seguridad contra incendios de un edificio, los aspersores automáticos, pueden utilizar esta tecnología, ya que si aumenta la temperatura va a disminuir la resistencia de ese material, va a dejar pasar un flujo de corriente y que active un aspersor. Y tenemos las de coeficiente positivo, que al aumentar la temperatura aumenta la resistencia. También se usan como aplicaciones de sensores, aplicaciones de protección. Una aplicación de protección podría ser para los motores que consumen mucha corriente. Si empieza a aumentar la temperatura, aunque un motor esté consumiendo demasiada corriente, entonces por la resistencia va a pasar más corriente, ella va a aumentar su temperatura, entonces va a empezar a aumentar su resistencia y va a frenar el flujo de electrones. Por lo tanto, puede hacer que el motor se apague y verificar qué es el daño y por qué consume tanta corriente. Dentro de las resistencias también tenemos los fotorresistores, que son dispositivos optoelectrónicos que trabajan con luz. Y este dispositivo es el que más representa el efecto fotoeléctrico que explicó Albert Einstein. El efecto fotoeléctrico solamente consiste en que un material puede responder a la incidencia de luz. Si se le incide luz sobre él con una frecuencia con bastante energía, pues puede ser que este material absorba la energía de los fotones que inciden sobre él, y esa energía la van a adquirir los electrones para empezar a conducir. Ese efecto, como ya lo dije, fue explicado por Albert Einstein y de hecho lo hizo ganar un premio Nobel por eso. El material clásico para fabricar una resistencia, un fotorresistor, es el sulfuro de cadmio. Aquí les voy a mostrar una fotografía de una resistencia, un LDR, como es que se le denomina a ella, por su sigla en inglés, que es el resistor dependiente de luz. Y ahí para que observen la foto de cómo es un fotorresistor.
El código de colores. Las industrias, cuando empezaron a fabricar resistencias, necesitaban estandarizar la forma de cómo conocer el valor de una resistencia. Y pues ahí surgió el código de colores. Ya todos sabemos usar el código de colores, todos nos hemos paseado por los laboratorios de la universidad y pues nos ha tocado usar este código para saber qué valor de resistencia es el que tiene. El código es bien completo, nos puede decir qué valor en ohmios tiene la resistencia y qué tolerancia. Dependiendo del tipo de resistencia que sea, pues va a tener 4 o 5 bandas. Las resistencias de 4 bandas son resistencias con menos tolerancia. Si lo pueden ver aquí arriba donde estoy marcando con el puntero, una resistencia de 4 bandas se presenta en tolerancias de 5, de 10% y 20%. Son resistencias que pueden variar más el valor de una resistencia. En cambio, las resistencias de 5 bandas son resistencias bien precisas. Miren las tolerancias de 0,1, 0,25, 0,5, 1% y 2%. El resistor, por ser un dispositivo que usamos en todas las circuiterías electrónicas que existen, pues tenemos que saber bien cómo se comporta tanto en corriente alterna como en corriente continua. Simplemente hablando resumido de su comportamiento tanto en corriente continua y alterna, lo que hay que decir es que siempre se va a regir por ley de Ohm. A las frecuencias que trabajamos bajas, que en corriente alterna de 60 Hz por lo general, el resistor se puede trabajar tranquilamente con la ley de Ohm, pero hay una gran diferencia. La ley de Ohm en corriente continua es la que ya nombré hace rato, empezando la exposición, donde decía que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia. Siempre vamos a tener un valor de corriente y un valor de resistencia que difícilmente va a variar, solamente puede variar por cuestiones de temperatura. Pero siempre vamos a tener ese valor real de resistencia. Ahora, en la corriente alterna es diferente. Sigue cumpliéndose la ley de Ohm, B es igual a I, pero por Z, porque ya en corriente alterna no podemos hablar solamente de la parte real de la resistencia. A veces como en materias como en circuitos 1, cuando trabajábamos con circuiterías de corriente alterna, pues como estábamos trabajando en papel y forma idealizada, cuando nos encontramos una resistencia, la tratábamos como igual que corriente continua, pero en realidad las resistencias presentan comportamientos inductivos o capacitivos dependiendo de los materiales con que se fabriquen cuando se le inyecta corriente alterna. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la resistencia de hilo bobinado. Una resistencia de hilo bobinado puede presentar una carga inductiva, puede comportarse como una carga inductiva en alta frecuencia, porque sabemos que es un hilo bobinado, es una bobina. Si tenemos ese comportamiento de carga inductiva, pues ya el valor de resistencia no va a ser solamente la parte real, sino que también va a aparecer la parte del inductor o la impedancia del inductor. Ese valor Z que está ahí se le llamaría impedancia. Entonces vamos a tener una resistencia un poco más grande de la que se tiene en corriente continua. Por lo tanto, podemos afirmar que una resistencia en corriente continua va a dejar pasar más corriente que en corriente alterna, siendo del mismo valor. Pero eso es simplemente por el hecho de que la impedancia en corriente alterna va a aumentar por la aparición de efectos capacitivos e inductivos. Esa es toda la exposición. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden copiar en el foro que el profesor abrió en la virtual. Gracias.